tal, Jessica? No me acordaba si había quedado para 1:30. Por las dudas dije, perfecto. Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿qué tal, Ruth? ¿Cómo Estaba anda? pensando así. Bien, bien. Profe, le hago una consulta. ¿Era este horario para turno tarde? Sí, recién le pregunté a Jessica, le digo, porque yo no me acordaba, por las dudas me uní 1:30 ante la duda, digo, bueno, así que ahora les iba a avisar a las chicas. Ok. Ok, Perfecto. ok. Yo justo estaba preguntando y no estaban seguras. Por eso pregunto. Sí, sí. Gracias. Sí, sí, ya despacito. La clase pasada creo que fue todo un desastre, que no me anduvo la computadora, puede ser. Hoy trataba de acordarme. Claro, se ingresaron después y a mí no hubo caso para poder utilizar la computadora. Mientras tanto voy acomodando.
Bueno, creo que se ve bastante bien ahí el pizarro, ¿no? Sí, profesora, se ve. Bueno. Bien, esperamos hasta y 40. Y 40 empiecen a hacer las preguntas ustedes que tengan, para ir aprovechando el tiempo. Bueno, quieren ir porque la verdad es que los 2 minutos que faltan se hacen de chicle. ¿Quieren ir empezando a preguntar alguna consulta? Ayer les mandé, hice la corrección del trabajo de múltiplos y divisores. Estoy segura que me quedaron para terminar el de operaciones, pero bueno, quise mandarles primero ese porque es el que tiene continuidad con el tema que estamos haciendo, para que no se les mezcle o puedan aclarar todos los conceptos. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer en especial? Profe, yo no entiendo bien lo de criterio. Bien. Eso me falta hacer. Bueno. Bueno, en primer lugar, habíamos ya hecho una clase, ¿no? Habíamos hablado de las operaciones, habíamos hablado de la división, porque tenemos que seguir en el concepto de división acá, porque tenemos lo que sería múltiplos y divisores. Acá, háganme acordar. No, profe, no tuvimos una clase nosotras. Esta sería la primera. Esta es la primera. Bien. Ahí está. Bueno, después vamos a tener que hacer vamos a recuperar una de operaciones. Pero vamos a empezar por el criterio de la división, ¿sí? Yo en entera, cuando nosotros dividimos, si bien para poder dividir el chico tiene que tener todos los conceptos, tiene que tener el concepto de suma, de resta y de multiplicación para poder dividir, y después llevarlo a una situación que sea más, no más concreta, sino que le ahorre tiempo, ¿no? Porque nosotros lo que buscamos en matemática es tratar de encontrar siempre los caminos que sean un poco más, que nos den menos trabajo, ¿sí? Y justamente en esto de que nos den menos trabajo,
sucede que uno ve dentro de su experiencia en la escuela, con los compañeros, fíjense que en general los chicos que son los que tienen peor comportamiento son los chicos que van mejor en matemática. Es como que hay una relación directa. El chico que la mayoría de los profesores dice, uy, este es terrible, ese chico en matemática funciona bien, porque dentro de su picardía, digamos, siempre está buscando las cosas para sacarse de encima más rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo tengo que dividir, vamos a hacer una cuenta sencilla, ¿no? 17 dividido 3. Entonces, yo puedo hacerlo de distintas maneras, y avísenme si se ve bien la pizarra. Yo puedo ir sumando hasta que llegue a 17. 3, 12, más 3, 15, ¿ven? Sí, profe, se ve bien. Bien, entonces yo voy sumando, ya no puedo sumar más, ¿sí? Porque si sumo más me paso, entonces yo digo, sumé cuántas veces, 1, 2, 3, 4, 5, sumé 5 veces y acá me faltarían 2 para llegar al 17, por lo tanto no puedo tomarlo, esto sería el resto. Fíjense que la hice a través de la suma, podría haberlo hecho a través de la resta, podría haber dicho 17 menos 3 me da 14, menos 3 me da 11, menos 3 me da 8, menos 3 me da 5, menos 3 me da 2, no puedo restar más, entonces ¿cuántas veces resté? Resté 5 veces, y en esas 5 veces el 2 que me sobra es el que no puedo repartir. Y la otra sería pensar que 3 multiplicado por 5 me está dando 17, me está dando los 15, y entonces, me está dando 15, entonces, esos, es como si yo hubiera hecho esto. Menos 15, lo hago más rápido, me da 2. Entonces, yo teniendo las 3 operaciones de suma, resta y multiplicación, puedo llegar a la división. Necesito, para poder llegar a la división, siempre que el chico sepa estas 3 cosas. Bien, entonces, nosotros, en definitiva, ¿a dónde queremos llegar? Queremos llegar a la más corta. Imagínense que yo ahora empecé con 17, yo esto lo analicé con los chicos, ¿no? Entonces nosotros vemos que podemos restar, que podemos sumar, pero que si yo sé la tabla del 3, busque un número que esté cerca de la tabla del 3, y entonces ese número me dio. Lo pruebo con otro número, ¿sí? Lo pruebo, qué sé yo, con 37 dividido 5. Entonces, acá la idea es que el chico piense que 7 por 5 o 5 por 7 me da 35, entonces este le está a 7 veces y este número lo estoy restando, ¿sí? Para saber que está bien, nosotros normalmente, ¿qué hacemos? Cociente por divisor, más el resto me tiene que dar el número este. O sea, nosotros sabemos que 37 es 5 por 7 más 2, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando la cuenta es de resto cero? Que es lo que nosotros llamamos la división entera. Entonces, si la división es entera, este resto va a ser 0, por lo tanto no lo necesito, no necesito escribirlo. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo hago 18 dividido 3, esto sé que me va a dar 6, porque 6 por 3 me da 18, y el resto me da 0. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos cuando dividimos? Cuando yo divido, estoy buscando una multiplicación, un número que multiplicado por el divisor me esté dando cerca de este. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna pregunta? Sí. Enseguida, córtenme, pregunten, ¿sí? Entonces, en este concepto de división, todas las operaciones, al menos para nosotros que trabajamos con los números naturales,
todas las operaciones, en su definición, ¿qué van a tener? Un solo resultado, ¿sí? Entonces, si yo hago 219 dividido 5, yo sé que esta cuenta va a tener un solo resultado, ¿no? Y tiene que tener, aparte de un solo resultado, lo que me sobre va a tener que ser menor que lo que yo estoy dividiendo. O sea, si me estuviera restando, me estuviera sobrando 6, me estuviera sobrando 8, quiere decir que me mandé una macana, está mal. Ahora, cuando yo llego a esta cuenta, a esta operación, el chico tiene que haber trabajado previamente muy bien todo lo que es la multiplicación. ¿Qué es lo que quiero decir? Nosotros sabemos que buscamos un número que multiplicado por 5 me esté dando cerca de esto. Entonces, yo sé que 5 por 4 me está dando 20, ¿sí? Pero sé que 5 por 40, porque le agregué un 0, me va a dar 200. Entonces, este número en la tabla del 5 está 40 veces cuando yo escribo 200. Lo resto me va a dar 19. Esto lo dividimos ahí. Entonces ahora tengo un número que es fácil, porque tengo 19, sé que 5 por 3 me está dando 15, con el otro me paso, entonces el número que yo tengo es 15, que aparece 3 veces en la tabla del 5, al restarlo me da 4, y entonces esto como cociente me da 43. Yo sé que esta manera de dividir a nosotros ahora nos resulta difícil, tal vez, es la palabra. Pero nos resulta difícil porque nos saca totalmente de lo que nosotros aprendimos. Entonces, para nosotros hacer la división como la venimos haciendo, estamos dentro de nuestra zona de confort. El chico esta forma no la tiene. Pero fíjense que deja de tener de pronto, ¿cómo es? Las cosas raras que tiene la división común, ¿no? Porque fíjense que cuando nosotros dividimos, normalmente, si el número hubiera sido muy grande, en el caso generalmente de las dos cifras, uno muchas veces dice 4, imaginen que hubiera sido 15. Entonces yo digo, 4 por 5, 5 por 4, 20, y entonces este hubiera pedido 2. Y entonces uno cuando dice pide 2, ¿con qué criterio pido 2? Si yo cuando resto pido 1, porque nuestro sistema es decimal y me están pasando 10. Entonces fíjense que en la división aparece el me prestó 4, me prestó, y uno lo hace mecánicamente. Pero si a mí un alumno me pregunta, ¿y por qué pediste 4? Y fíjense que muchas veces nosotros decimos, pedimos 4, entonces decimos 4 por 5, 20, más 4 que había pedido. Y ese 4 que había pedido, ¿yo puedo explicar de dónde sale si un alumno me lo pregunta? Entonces, esta forma de dividir lo que tiene que entra dentro del conjunto de las operaciones que se le dicen razonadas. Entonces, al ser razonadas, tienen la posibilidad, incluso por sí solas se van explicando. No necesitan una justificación muy importante porque ya las tiene en base al conocimiento previo. Bien, esto ya les dije, vamos a hacer otra clase, como venimos atrasadas con los MIT, vamos a hacer otra clase en algún momento que sea pura y exclusivamente de operatoria. Así que si tienen alguna duda con el primer trabajo, con el trabajo de operaciones, esperen que la hagamos para que no desperdicien el tiempo. Que no desperdicien el tiempo, ¿en qué sentido se los digo? Porque justamente hoy estuve toda la mañana corrigiendo y ya hay de pronto alumnas que me mandaron 2 veces el trabajo, ya lo corregí 2 veces, y la segunda corrección no tiene mucha diferencia con respecto a la primera. Entonces, ahí le puse, ojo, que voy a corregir una sola vez. Yo les avisé que corrijo 3. A la tercera, el trabajo, si no está bien, queda desaprobado.
y si después junto trabajos desaprobados, no tomo parcial, pero sí estoy viendo el trabajo aprobado. Entonces, más vale preguntar, más vale esperar, aprovechar los momentos, los meet, y como les digo siempre, yo los meet normalmente, como tengo primaria de la mañana, primaria de la tarde, y aparte tengo especial, y vamos parejos en los temas, entonces ustedes podrían incluirse en cualquiera de los horarios que saben que yo voy a estar, si de pronto tienen problemas el día martes a la tarde, ¿sí? ¿Por qué? Porque, qué sé yo, le tuvieron que dar a los chicos de comer o se complicó al mediodía y me atrasé. A veces pasa que la clase se hace muy, muy corta porque por ahí tienen otra clase virtual después que yo, entonces, claro, tenemos que más o menos 5 minutos antes terminar para poder seguir. Entonces, siempre acuérdense que yo estoy los lunes entre 8:30 o 9 de la mañana, según si las chicas tengan clases posteriores o no, y a veces nos estiramos. Por ejemplo, la clase pasada empezamos a las 9 y terminamos casi a las 11 de la mañana, ¿sí? Aprovechamos el tiempo porque no tenían clases. Los viernes yo estoy a las 11 de la mañana, entonces las 11 es un lindo horario, porque normalmente, no sé, según lo que cocinen o quien tengan, van a hacer las actividades propias de tener que estar en casa. Lo otro que les quiero aclarar es, en matemática, yo creo que se los puse en uno de los trabajos, pero bueno, lo vuelvo a recalcar y lo voy a mandar a decir nuevamente en un mensaje. En matemática todo se justifica. Yo no sé por qué nosotros traemos, por ejemplo, la costumbre que en un verdadero o falso lo verdadero no se justifica. Y nosotros matemáticamente tenemos que justificar todo. En primer lugar, porque estamos trabajando con una didáctica y vamos a tener que explicar o darle una respuesta que sea correcta a los chicos. No queremos que los chicos tengan las respuestas de formas mecánicas como muchas de las que nosotros traemos, y que muchos si las aplicamos mal. ¿Por qué? Porque metemos en esa regla a un montón de situaciones que de pronto no son para la regla. Entonces, todo en matemática tiene que ser justificado correctamente y justificado desde el punto de vista didáctico. Por ejemplo, en una de las actividades, en otro grupo, no sé si apagué el aire o no, porque me estoy muriendo de calor ahora. En una de las actividades me ponen una respuesta que es lo que diría el chico, ¿no? Entonces, por ejemplo, con respecto a la división del 0, y el chico diría que como no tiene nada para repartir, entonces no puede hacer la cuenta. Bueno, bárbaro, está bien, eso es lo que diría el chico. Pero yo que soy la docente, ¿qué voy a decir? Porque yo no puedo tener el mismo razonamiento que va a tener el chico que recién empieza. Yo tengo que tener un razonamiento que sea superior y ajustado a la matemática. Entonces, este es uno de los problemas con los que muchas veces nos encontramos. Muchas veces se piensa que en la didáctica de la matemática el hecho de saber matemática alcanza. Y no alcanza. Es necesario saber matemática, pero tenemos que ir más allá del conocimiento que nosotros tenemos, porque entonces si no, cualquiera podría ser docente, ¿sí? Con que sepa sumar y restar y que sepa... pero yo tengo que saber justificar didácticamente y obviamente en ese saber justificar voy a tener que después encontrar distintas estrategias y herramientas para poder trabajar con los chicos. Entonces, aprovecho porque esta es también el primer encuentro, como me decían recién,
no se confíen en que alcanza para dar didáctica de la matemática ir a un profesor de matemática. Porque los profesores de matemática, los profesores, yo me incluyo, porque yo ya pasé por esta situación, pero la tuve que sortear de manera distinta. ¿Qué es lo que sucede? Un profesor de matemática recibe a un alumno en la secundaria. Ese alumno tiene que saber sumar, tiene que saber restar, tiene que saber cómo se escriben los números, tiene que tener un contenido, un concepto previo muy amplio. ¿Cuál es la queja que tienen todos los docentes? Y en matemáticas es una risa porque todo el mundo los chicos no saben las tablas, como si eso fuera lo importante en matemática. O sea, que el chico solamente supiera las tablas. El problema es que los chicos no saben un montón de cosas, no saben operaciones. Ahora, un profesor de matemática, ¿está preparado para enseñarle al chico desde cero? No. ¿Sí? Entonces, la mayoría no lo hace aquel que tiene yo siempre digo que yo soy una maestra frustrada porque no seguí magisterio porque no quería estudiar historia, ¿sí? Entonces, por eso me fui al profesorado de matemática. Si no hubiera sido maestra. Entonces, tengo eso de que me gusta trabajar con los niños, pero la mayoría de la gente que sigue un profesorado, el profesorado de lengua, el profesorado de historia, el profesorado de matemática, es porque no le gustan los chiquitos, le gusta trabajar con un poquito más grande. Entonces, dentro de esa preparación que tiene ese tipo de profesores, hago la diferencia porque ustedes van a ser profesoras de primaria, ese profesor no está preparado para poder enseñarle, ¿sí? Pregúntenle a un profesor de lengua si le puede enseñar a leer a un chico. Le va a enseñar lengua, pero él supone que cuando recibe al alumno, el alumno sabe escribir, sabe leer, sabe comprender textos. Esa es la diferencia que nosotros tenemos. Bien. Por eso les hago la aclaración, porque muchas veces, y yo lo siento mucho, cuando van a profesores y los profesores les explican a través de reglas, pero que a ustedes no les sirven, porque ustedes tienen otro tipo de aprendizaje y de enseñanza en las manos. Entonces siempre hay que buscar una persona que esté al tanto de lo que es el diseño curricular, de lo que es el trabajo, dentro de él le van a explicar una regla. Y le dicen, no, porque buscás el mínimo común y haces pim pam pum. El pim pam pum a nosotros no nos sirve porque cuando ustedes vengan a un examen o hagan una actividad, yo les voy a preguntar, ¿y por qué lo haces de esta manera? Y ustedes no lo van a saber responder. ¿Entienden? Bien. Profe, esta última actividad que subió tenía fecha de entrega. No, ninguna tiene fecha de entrega. Ah, ok. ¿Sí? Pregunto Todas, porque estoy un poco a ver, atrasada y no sabía. no. Yo no me acuerdo si eso se los puse o no, porque hay cosas que a veces no las digo, que las puedo decir hablando, pero no las dejo escritas por otras razones. Pero creo que yo les puse las actividades como las clases quedan abiertas, ¿sí? Para que ustedes puedan acceder en cualquier momento, ¿sí? De la misma manera que los Meet no son obligatorios. ¿Qué quiere decir? Yo no tomo lista cuando estoy haciendo estos encuentros. Estos encuentros son muy importantes, ¿por qué? Porque les permite a ustedes, como estamos en este momento, vos me preguntás y yo te respondo, ¿sí? O por ahí me dijeron, no, profe, no me quedó claro lo de los criterios, entonces vemos las cosas y las pueden y tener un ida y vuelta que es rápido. En cambio, la clase no les da esa posibilidad. Pero el Meet queda a criterio de ustedes. La que tiene ganas de estar, la que tiene ganas de escuchar, porque de pronto, cuando yo explico, agrego cosas que en lo que está en el texto no está, entonces es bárbara. Ahora, si van a poner el Meet y se van a ir a ver la novela, chicas, es al divino botón porque yo no tomo lista, ¿sí? Lo dejo a criterio y consideración de cada una de ustedes.
Bien, entonces, recién estábamos hablando, quédense tranquilas, esto es así, yo voy a hacer un ida y vuelta, me voy por las ramas, porque como buena profesora de matemáticas, me voy por las ramas, ustedes bájenme cuando sea necesario o cuando se pierden. Entonces estábamos viendo que cuando nosotros hacemos la división entera, ¿qué es lo que buscamos en definitiva? ¿Qué es lo más cercano, no? Porque, como decíamos, podemos sumar, podemos restar, pero lo que siempre buscamos es un número que esté cerquita. Entonces, cuando yo digo que A dividido B me da C, si esto es entero, ¿qué es lo que tiene que suceder? Que es que B, que es el divisor multiplicado por el cociente, me tiene que dar lo mismo que el dividendo, ¿sí? Si hubiera resto, en el caso del resto, ¿qué sucedería? Que esa multiplicación más el resto me tiene que dar ese dividendo. ¿Qué cosa nos tenemos que acordar siempre? Esto es lo más importante, ¿qué es lo básico? Porque es lo que los chicos van a trabajar. Los chicos no saben de indefinido, no saben... hay gente que me habló de límite. El chico no conoce el límite, está en la primaria, ¿sí? Entonces, eso de que algo sea indefinido es muy confuso para un chico de primaria. Son conceptos que aparecen en la secundaria, y fíjense que aparecen después de segundo, de tercer año, y ya cuando hablamos de límite estamos hablando del último año. Entonces, nosotros en todas las operaciones de dividir, ¿qué es lo que tenemos que acordarnos siempre? Tenemos que acordarnos que este cociente va a ser único. Las cuentas no tienen dos resultados, tienen uno, ¿sí? Entonces, si yo cuando estoy diciendo, como en uno de las situaciones que les aparece, que 12 es múltiplo de 4, y yo tengo que justificar por qué 12 es múltiplo de 4. ¿De dónde viene la palabra múltiplo? De multiplicar. Entonces, 12 es múltiplo de 4. ¿Por qué? Porque existe el 3, de manera que 4 por 3 es igual a 12. Y fíjense que esta es la división entera, me dio redonda. ¿Sí? ¿Hay otro número que me dé 12 con el 4? No, la respuesta es única. Si yo les hubiera puesto 13 es múltiplo de 4. Si ustedes me dicen, y sí, no es múltiplo de 4 porque al dividir me da resto 1. Sí, tiene que ver. Pero tenemos el problema de que tenemos que dividir, ¿sí? Entonces, yo muchas veces en esas situaciones, ¿qué es lo que hago? En vez de ponerle ese número, le pongo un número más grande. ¿Para qué? Para que sea engorroso tener que dividir. Pero en este caso, ¿por qué el 13 no es múltiplo del 4? Sencillamente porque no está en la tabla del 4. No hay ningún número que multiplicado por 4 me dé 13. Y se acabó la historia, ¿sí? ¿Esto les queda? Sí, sí. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense que en esto si tengo que decir ser múltiplo, vamos a escribirlo de distintas maneras. 12 es múltiplo de 4. 12 es divisible por 4 y 4 es divisor de 12. Estas tres oraciones estoy diciendo exactamente lo mismo. Cambié la palabra, la di vuelta, pero en definitiva estoy diciendo que el 12 se puede dividir entero por 4. ¿Y cómo justifico las tres formas? Sí, porque 4 por 3 es igual a 12, o porque 12 es 4 por 3, como lo quieran decir. ¿Sí?
Porque en las tres maneras, ser divisor, ser divisible y ser múltiplo, estamos hablando de la misma situación. Existe una multiplicación de este número, que es el que divide, que me va a dar como resultado el 12, ¿sí? Si no existiera, listo, no es. No me voy a andar buscando cosas raras, ¿sí? Ahora, con respecto a esto de ser divisor de, ¿no? De dividir y todo lo demás. Tenemos un número absolutamente problemático que les aparece en todos los trabajos, todos los años, aparece cada 2×3 en los parciales, aparece cada 2×3 en los finales, que es el 0. ¿Qué pasa? Ustedes tienen en el trabajo práctico, tienen 0 dividido 0 y 12 dividido 0. ¿Sí? Entonces dice si se puede hacer o no se puede hacer y por qué. Bien. Recordemos lo que dijimos recién. No nos vayamos a que 0 dividido 0 no se puede porque es infinito, 0 dividido 0 me da indeterminado. Porque el chico lo va a adoptar porque ustedes lo hayan dicho y porque les crea. ¿Sí? Si el chico no les cree, perdieron. El chico me pregunta, ¿y por qué, señor? ¿Y por qué? ¿Mm? Entonces, ¿por qué les parece que 0 dividido 0 no se puede? No se puede dividir. O sea, acá hay un problema de cuenta, es un problema de división. Porque da resultados indefinidos. Podemos hacer 2×0 y me da 0, 3×0 y me va a dar 0, 5×0. Bien, ojo con Gabriela, ojo con eso de que me decís, dar resultados indefinidos, ¿sí? Porque esa frase como queda haciendo ruido, no es clara. ¿Entendés lo que te quiero decir? Lo que vos me estás diciendo está perfecto. O sea, vos me estás diciendo, si yo pongo 2 por 0, 0 al 0, 0. Si yo hubiera puesto 0, 0 por 0 me da 0 y al resto 0. Y si se me hubiera ocurrido ponerle 184 por 0 me da 0, resto 0. Entonces, yo acá tengo dos problemas que tienen que ver con la definición de división que usé recién. Profe, ¿puede ser por el cociente que no es único? Una es esa, ahí está, no me da una sola cuenta. Puedo poner el número que quiera, porque cualquier número multiplicado por 0 me va a dar 0. Entonces yo podría decir, 0 dividido 0 me da 2, 2 por 0, 0 y me sobra 0. 0 dividido 0 me da 0, 0 dividido 0 me da 184, 184 por 0 me da 0. Esa es una, me da infinitos resultados. Puedo poner cualquier número, porque todos los números por 0 me dan 0. Pero tengo otro problema. El resto, profe. ¿Qué pasa con el resto? Ahí está. El resto tiene que ser menor. Y en este caso es igual. Entonces, la división del 0, más allá de lo infinito, que eso aparece de recién cuando ven análisis matemático, la división del 0 lo que no cumple es la regla de la división. Me va a dar infinitos resultados, pero siempre el resto va a ser 0. Y la definición que me dice que el resto tiene que ser menor que el divisor. Entonces no puedo dividir, ¿por qué? Porque no cumple la definición, se acabó la historia. ¿Se dan cuenta que es mucho más sencilla que estar hablando de infinito? O sea, tengo que saber, y que ustedes la saben la definición. Lo que pasa que muchas veces, ¿qué pasa? No tenemos en cuenta el resto, ¿sí? Esta parte nos la olvidamos. Entonces, al olvidármela, es lo que después me arrastra a determinados errores. Y en este caso, 12 dividido 0, ¿qué les pasa con el 12 dividido 0? Te sigue dando 12. A ver, pensá, cuando vos estás haciendo una división, ¿qué tenés que buscar?
Y sería 12 por 0 es 0. O sea, El resto sigue dando igual. Igual que el divisor. si vos acá pusieras 12, 12 por 0, 0. 0. 0. ¿Cuánto El sobra? resto igual sigue siendo. 0. Ah, Es lo 12. mismo que el otro, ¿no? ¿Cómo? Es lo mismo que el otro, que Es, 0 es dividido ca- 0. es casi lo mismo que el otro. En primer lugar, ¿qué es lo que pasa? No hay ningún número que multiplicado por 0 me dé 12 o me dé cerca de 12. ¿Por qué? Porque la multiplicación por 0 es siempre 0. Entonces, ponga el número que yo ponga acá. Fíjense que si yo hubiera puesto 128, 128 por 0, 0. Al 12, 12. ¿Esta cuenta es correcta? ¿Es correcta la cuenta? No. Porque está sobrando 12 cuando yo estoy dividiendo por 0. ¿Y por qué no la puedo hacer? Porque no hay ningún número que multiplicado por 0 me vaya a dar cercano al 12. La multiplicación por 0 es 0. Entonces, yo acá podría poner cualquier número, pero ¿qué sucedería? No cumpliría con la cuenta de dividir, con la definición de división. Yo tengo que buscar un número que multiplicado por el divisor me dé cercano a este. Y no hay ninguno. ¿Se dan cuenta? Sí. Tengan en cuenta otra cosa, que nos pasa siempre, ojo, porque también a mí me pasa, a veces me pongo a resolver un ejercicio y empiezo a irme por las ramas y después pienso, no puede ser tan difícil. Y porque es como que uno empieza a pensar por lo más difícil, matemática es difícil, entonces no puede tener una respuesta sencilla. Y al contrario, nosotros acá lo que vamos a ver es que las respuestas son mucho más sencillas de lo que nosotros pensamos. Nos embarullamos mucho y no solamente nos embarullamos, sino que a veces no estamos acostumbrados a tener que justificar todo. Y tener que justificarlo, ya les digo, desde el punto de vista matemático. Entonces, recién vimos que para que un número sea múltiplo o pueda ser divisor, tiene que existir una multiplicación, ¿sí? Entonces, lo íbamos a justificar encontrando esa multiplicación que nos diera ese valor que tenemos. Ahora, nosotros estamos acostumbrados, porque vimos en su momento los criterios de divisibilidad, y la verdad que los vimos muy por arriba y los vimos como una cosa que, sí, pusimos crucecitas, es divisible por y se acabó la historia. Pero nunca analizamos a fondo, ¿no? ¿Qué quiere decir un criterio de divisibilidad? O sea, nosotros el criterio de divisibilidad nos permite saber si va a estar en la tabla. Algunos son más sencillos que otros. Entonces, por ejemplo, ustedes saben que un número es múltiplo de 2 si el número es par. ¿Sí? Y eso de que el número sea par, fíjense que ya me marca una característica de todos los números pares, porque todos los múltiplos de números pares tienen que ser pares. Ustedes no tienen en la tabla del 6 un resultado impar, son todos pares, porque son múltiplos de 2. Ahora, ¿qué me dice el criterio del 3? El criterio del 3 me está diciendo que para que sea múltiplo de 3, yo sumo todos los dígitos y cuando la suma me está dando, en realidad siempre la puedo llevar a 3, 6, 9, entonces siempre que me da 3, 6, 9, ese número va a estar en la tabla del 3. Entonces fíjense, si yo tengo 6, 4, 8, 2, 1, 9, 0, 1, 7, 1. Porque no les voy a dar uno sencillo. Vamos a buscar uno difícil. Entonces, yo tengo este número y yo digo, uy, che, este número está en la tabla del 3, pero no tenés que hacer la cuenta. Aparte, fíjense que si yo le doy al chico una cuenta de este estilo, tener que dividirla es un número muy grande, lo hacemos a propósito. Empezamos con los números chiquititos, pero después, ¿qué hacemos? Vamos a poner, justamente porque estamos marcando problemas,
¿Para qué? Porque el problema tiene que ser una dificultad que me permita a mí encontrar situaciones o aplicar esas situaciones. Entonces, ¿cómo yo sé que esto está o no está en la tabla? Y bueno, vamos a ver. Entonces, yo acá tengo 6 más 4, 10, lo voy sumando, 10, 18, 20, 21, 30, 30, 31, 38, 39. Me da 39. Yo me doy cuenta que yo sé que está en la tabla del 9, del 3, pero fíjense que si yo hago 3 más 9, ¿cuánto me da? 12. Si yo hago 1 más 2, ¿a dónde lo llevo? A 3. O sea que yo puedo ir achicando, 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 y siempre voy a llegar a 369, ¿sí? Pero también hay cosas que yo puedo ir aplicando para hacer la cosa más fácil. Y acá siempre me viene a la memoria cosas que a mí me había dicho, no me acuerdo si era mi maestra de sexto o mi maestra de séptimo, que después me quedaron, pero nunca supe por qué. Nunca sabía, yo las aplicaba, pero no sabía por qué. Entonces, la maestra, una vuelta me acuerdo que había una regla que nosotros hacíamos para saber si estaba bien la cuenta de dividir, y entonces uno tenía que sumar para obtener determinados números. Entonces nos decía que los 9 no los sumáramos. Lo que diera 9 no lo sumáramos porque buscábamos, creo que eran múltiplos de 9, una cosa por el estilo. Entonces, fíjense que yo ya de entrada podría decir, estos dos no los voy a sumar. ¿Por qué? Porque ya son múltiplos de 3. Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a ver si los otros números también son múltiplos de 3. Entonces ya podría haber empezado la cuenta con 2 números menos. Pero a su vez, yo estoy viendo que acá tengo el 12 y acá tengo el 3. Y acá que tengo el 9. Entonces, ¿qué estoy sumando? Múltiplos de 3. ¿Qué me va a dar el resultado? Múltiplos de 3. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿por qué yo sé? Porque yo esto lo tengo incorporado. ¿Y cómo sé que me van a dar múltiplos de 3? Y vamos a verlo con algún ejemplo. Veamos. Estaba cocinando, chicas. Si yo hago 12 más 15, esta cuenta me da 27. ¿Cómo sé que el número 12 es múltiplo de 3? Porque es 3 por 4. ¿Cómo sé que el número 15 es múltiplo de 3? Porque esto es 3 por 5. ¿Y cómo sé que el 27 es múltiplo de 3? Porque 3 por 9 igual a 27. Ahora, fíjense que yo sumé 3, paren. Tengo 2 borradores, pero no me gusta más. 3 por 5 y sumé 3 por 4. Y el resultado me dio 3 por 9. ¿Y de dónde salió ese 9? De la suma del 4 y del 5. De la suma del 4 y del 5. Los chicos esto lo van viendo desde que empiezan con las multiplicaciones. Entonces, pero fíjense qué cosa es lo que hicieron ellos. De esta cuenta que era una suma, el chico llegó a esto, y que cuando llega a esto, ¿qué hizo? Hizo factor común. ¿Se dan cuenta? El chico no sabe que esto es factor común, pero lo aplica. Ustedes en la secundaria después vamos a saber. A su vez, sé que yo podría descomponer este número como a mí se me cantara, y la multiplicación me seguiría dando, obviamente que me va a dar 27, ¿sí? Y va a ser lo mismo, porque yo puedo decir, si 3 por 9 es igual a 27, yo podría pensar 3 por 6 más 3 por 3. ¿Por qué? Porque estos dos sumados me están dando 9. Ahora, ¿de dónde sale todo esto? Todo esto viene de un trabajo previo,
que la mayoría de ustedes, me imagino, que por más jóvenes que hayan sido, no lo hayan aplicado, porque muchas veces lo que sucede es que también las maestras que vienen con una formación diferente, entonces es como que le tienen cierta aprensión a estas cosas que son distintas. Entonces, todo esto, el chico lo viene trabajando desde el momento que empieza a multiplicar. Vieron que hoy nosotros utilizamos la tabla pitagórica. Entonces, cuando yo hago la tabla pitagórica, no la voy a hacer entera. Entonces, supongamos que tengo 1, 2, 3, 4, ¿no? Vamos a ir completando y vamos a ir viendo cómo de esta tabla yo podría sacar un montón de cosas. Si yo digo que por 1 por 1 es 1, 1 por 1 es 2, 3 y 4. Si yo hago 2, ¿sí? Estoy haciendo el doble del anterior. O sea, tengo 2, 4, 6, 8. Si yo hago la tabla del 3, ¿de dónde puedo hacer la tabla del 3? De sumar estos dos. Entonces, si yo sumo esta, ¿qué me está dando? 3, 6, 9 y 12. Fíjense que la tabla del 5, más allá de que nosotros la veamos como la suma sucesiva, 2 más 3 me da 5. Por lo tanto, ¿qué me está dando? 5, 10, 15, 20. ¿Y cómo puedo hacer la tabla del 7? La tabla del 7 la puedo hacer con la del 5 y la del 2, si yo no la sé. Entonces, esto me está dando 7, 14, 21 y 28. Todo esto que nosotros podemos analizar en la tabla pitagórica es lo que nosotros después aplicamos en las distintas maneras de multiplicar. Y cuando trabajamos múltiplos, y cuando trabajamos divisiones. ¿Por qué? Porque yo puedo descomponer el número de manera que me resulte más sencilla, ¿sí? Supónganse que ustedes tienen un alumno que tiene que dividir 147 dividido, vamos a hacer 6, ¿no? Y este chico les hace esto. 120 más 27. 120 más 24 más 3. Entonces, cuando hace esta cuenta dice, 120 dividido 6 me está 20 veces. 24 dividido 6 le está 4. Este no lo puedo dividir. Esto es el resto. Y el cociente es 24. Fíjense esta manera de dividir. ¿Qué harían ustedes si un alumno les hiciera una cuenta de dividir de esta manera? ¿Está mal? ¿Cómo, Jessica? Yo pensé 6 por 2, 12, le agrego un 0, el 120 está en la tabla del 6. ¿Entendés? O sea, vengo, obviamente tenés que saber la regla del número seguido por ceros, que le agregás los ceros, pero fíjate esta manera de dividir. Ahora, ¿qué hago yo si un alumno me presenta esta manera de dividir? Es parecida a la otra, solamente que no lo hace porque nosotros en 147 dividido 6, lo normal, según la forma razonada, es haber escrito 120 acá, esto le estaba 20 veces porque hice la cuenta de la tabla del 6. En realidad acá el chico no hace la tabla porque digamos que la sabe o que la tiene junto con la tabla pitagórica. Me quedan 27, le resto 24, le está 4 veces, me sobra 3 y esto me está dando 24. O sea, esta cuenta y esta cuenta son casi lo mismo, pero son distintas maneras de hacer. Ahora, ¿qué es lo que hubiera sucedido? ¿Qué es lo que hubiera sucedido si yo estoy con una maestra normativa?
O quiere que la haga solamente así, o quiere que la haga como la aprendió ella. Y entonces le dice al chico que estas dos maneras están mal. No, así no es. ¿Cuántas veces pasa eso? No, así no es. ¿Están bien hechas? ¿Están bien razonadas? Ahora, nosotros como docentes, no es que nosotros decimos, bueno, está bien. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Momento de formulación y validación. Yo encontré que alumnos me hicieron cosas distintas, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacerlos pasar al pizarrón, que los muestren, que los demás les pregunten, que ellos defiendan. Yo voy a tener que ir buscando preguntas para poder orientar o ayudar, ¿sí? Porque a veces puedo haber hecho pasar algo que estaba mal también, que no era correcto, entonces lo hacemos pasar para que el chico encuentre cuál fue el error. Pero, de todas maneras, la idea es esto, cualquiera de las dos, si yo al alumno le digo que no es así, lo desmotivo. ¿Y qué es lo que sucede normalmente en matemática? Los chicos se sienten desmotivados, no trabajan más. En cambio acá, mi razonamiento fue válido. Y el chico, el pibe, todos, cualquiera que descubre algo, se siente importante porque encontró una manera. ¿Va bien? Bien. Con respecto, volvemos. Esto es un ida y vuelta, y ya les dije, tenemos que hacer después una clase pura y exclusivamente de operatoria. Entonces, recién dijimos que el 14, yo puedo decir que es múltiplo de 7, este puntito redondo arriba del número, lo que quiere decir es el símbolo de múltiplo. Entonces, 14 es múltiplo de 7, si yo lo tengo que demostrar, voy a decir porque 7 por 2 me está dando 14. Bien. Ahora, cuando nosotros vamos a las reglas de divisibilidad, recién vimos la del 3, vimos la del 9, son las que nosotros venimos trabajando desde siempre, ¿sí? La del 4, ahora, si yo tengo que, como en el caso que tienen ustedes, tengo que encontrar un número, supongan 6, 9, 7, 2, 1, y digo, este número tiene que ser múltiplo de 9. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Voy a tener, ustedes me entregan la actividad, como me ha venido pasando, entonces me entregan la actividad y me dicen, acá me falta un 2, ¿sí? Entonces, si yo entrego la actividad así, ¿sí? Por más que esto esté bien, matemáticamente no tiene validez. Si yo estoy en el aula, lo que voy a hacer es analizar esto, ¿sí? Y voy a poder preguntar por qué, cómo te diste cuenta. Si el chico me dice por qué hizo la división, en realidad no vale hacer la división. Y por eso yo siempre digo, si el chico hace la división, ¿qué hago? Le pongo un número más grande, cosa de que cada vez le cueste más hacer la división. Entonces, ¿cómo sé que esto es múltiplo de 9? Porque cuando hago la suma, entonces sus dígitos me están dando 9. Y fíjense que me voy a lo mismo. El 9 no lo sumo, estos dos me dan 9, así que no me sirve, o sea, no me sirve. Lo puedo descartar, me estaría quedando 6 más 2 más 1, que es 9. Entonces, como la suma, en realidad este número era 27, 2 más 7 es 9, entonces este número es múltiplo de 9. Justificación, porque la suma de todos sus dígitos es múltiplo de 9. Cuando me justifican, no me escriban porque cumple con el criterio del 9. Porque ustedes tienen que pensar que yo no entiendo nada. ¿Sí? Entonces, si ustedes estuvieran en un examen o en una situación en clase y ustedes me dicen, ¿y por qué cumple el criterio del 9? Y yo les preguntaría, ¿y cuál es el criterio del 9? Lo que pasa es que cuando yo estoy corrigiendo, esa pregunta se las tengo que mandar como respuesta y por ahí hace que el trabajo sea corregido 2 veces. Entonces, cumple con el criterio del 9. Cuando yo tengo este tipo de criterios, fíjense que yo podría dar vuelta a los números y yo podría afirmar que ponga como ponga los números, todos los números todos los números obtenidos van a ser múltiplos de 9. ¿Eso es verdad?
Y sí, es verdad, porque no voy a cambiar los sumandos. O sea, ¿qué es lo que quiero decir? Si yo escribo 9, 6, 7, 2, 2, 1, este número va a ser múltiplo de 9. No va a ser múltiplo de 2. ¿Por qué? Porque es impar. Va a ser múltiplo de 3 y sí, porque si es múltiplo de 9 es múltiplo de 3, no le queda otra. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, el número anterior, ¿puedo afirmar que va a ser múltiplo de 18? ¿Podemos decir que este número va a estar en la tabla del 18? Se supone que si es múltiplo de 9 también es de 18. ¿Estás seguro con lo que me acabas de decir? No. Porque obviamente que yo voy a buscar contraejemplo. 45, 27 son múltiplos de 9, no están en la tabla del 18. Claro, es verdad. El 9 no está en la tabla del 18. Entonces, ¿qué le tendrías que agregar, Florencia? Ahí. Que está en la tabla del 9 ya sabemos. Sí. ¿Qué 9 le por 2, tendría que- si yo lo hago, ponerle 9 por 2, 18. Y entonces, tiene que estar en la tabla del 9. Sí, ¿Y dónde más? y en la del 2. Y en la del 2. Entonces, fíjense, el criterio por ahí del 18 de divisibilidad, ¿qué tiene que ser? Es múltiplo de 2 y múltiplo de 9. ¿Sí? Sí. Ahora, en algunos casos, ¿no? Como 3 por 6 me da 18, me ponen, es múltiplo de 3 y múltiplo de 6. Entonces, a ver, pensemos lo que estamos diciendo acá. En primer lugar, si es múltiplo de 6, ya es múltiplo de 3, lo que hace que esto sea una redundancia. Porque ¿para qué lo voy a escribir? Si es múltiplo de 6, ya va a estar en la tabla del 3. Ahora, si yo digo es múltiplo del 6, cuando voy a corroborar, si yo digo la tabla del 18, las van a cumplir. ¿Por qué? Porque 18, 36, 54, ¿sí? 72. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estoy haciendo la tabla del 18. O sea, agarré el zapatito de cristal, me fui directo a la casa de Cenicienta y se lo puse a Cenicienta. Entonces el zapatito, ping, calzó. Ahora, el criterio que me estaría quedando acá, que es múltiplo de 6. Entonces, ¿qué tabla tendría que ver yo? La del 6. Y ver si la tabla del 6 cumple y son todos múltiplos de 18. Y obviamente que no me da. 6, 12, 18. Ahí ya tengo el primero. Por lo tanto, ya tengo 2 adelante que no me están dando. ¿Entienden lo que quiero decir? Cuando ustedes prueban el criterio, el error que hace la mayoría es que cuando hace la tabla del número que yo quiero demostrar, no de lo que estoy diciendo que cumple. Entonces, si yo hago esta tabla, no me dan todos en la tabla del 18. Sí, por supuesto que me van a dar en la tabla del 6. ¿Quedó claro lo que dije? Fíjense, a ir a otra que no lo tienen en la en los ejercicios. ¿Cómo demuestro yo que un número es múltiplo de 40? ¿Sí? Entonces, para que sea múltiplo de 40, algunos me podrían decir que es múltiplo de 4 y de 10. ¿Sí? Porque 4 por 10 es 40. Ahora, ¿qué pasa con esta? Tiene que ser múltiplo de 4 y de 10 a la vez. Si yo hago los números que estén en la tabla del 4 y en la tabla del 10, empiezo 20, 40, 60,
80, 100. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este no me sirve, este no me sirve, este no me sirve. ¿Qué quiere decir? Que este criterio está equivocado. Si yo hubiera hecho la tabla del 40, ¿qué me hubiera dado? 40, 80, 120. ¿Está en la tabla del 4? Sí. ¿Está en la tabla del 10? Sí. Entonces, obviamente, ¿por qué está en la tabla del 4 y del 10? Porque el 40 es múltiplo de 4 y es múltiplo de 10. Entonces, si yo empiezo con la tabla del 40, estos números van a cumplir esto. Pero si yo empiezo con el criterio y busco los números que cumplan al criterio, no me sirven. Ahora, ¿qué podría pensar en la tabla del 40? Tendría dos opciones. Podría pensar que el 40 es 5 por 8, que no tienen nada que ver, ¿sí? Entonces, ¿qué podría decir? Que tendría que ser múltiplo de 5 y de 8. Otra manera de expresar esto, yo podría decir que es un múltiplo de 8 terminado en 0. ¿Por qué? Porque todos los números, si son pares, el múltiplo de 5 que sea par, ¿qué va a tener que ser? Terminado en 0. La otra que podría hacer es buscar si hay alguna situación que se repita. 40, 80, 120, 160, 100 nada, 200, 240, 280, 320, 360. Entonces yo llegué hasta acá. ¿Y qué podría decir que también me resultaría más visible? Tengo las últimas 3 cifras. La última va a tener que ser 0. Y las dos la antepenúltima y la penúltima, que tienen que ser múltiplo de 4. ¿Sí? Porque fíjense que todas me están quedando múltiplo de 4. Encontré otra. Entonces ya tengo 3 criterios de divisibilidad distintos para el número 40. Nosotros cuando buscamos un criterio de divisibilidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que, en primer lugar, tratar de descomponer el número. A veces nos conviene, como en este caso, hacer la tabla para ver si hay alguna regularidad, ¿sí? Y a veces esas regularidades son mucho más sencillas de lo que nosotros terminamos escribiendo. Por ejemplo, en el caso del 50, algunos se equivocan con el resto de buscar los divisores, entonces me dicen, es múltiplo de 5 y es múltiplo de 2, termina en 0, hubo una que corregí, que esta es del grupo de mañana, que me dice, ¿termina en doble 0 o en múltiplo de 50? ¿Y cuáles son los múltiplos de 50? Porque acá estamos queriendo demostrarla. Entonces, si yo hago la tabla del 50, ¿con qué me encuentro? Con que tengo 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, puntos suspensivos hasta el infinito y más allá. ¿Qué es lo que encuentran ustedes? Que tenía 50 y en doble 0. Exactamente. Entonces, ¿cuál es la regla de divisibilidad del 50? ¿Que terminan en 50 o en doble 0? Es mucho más sencilla que estar buscando que si es múltiplo de 5, que si es múltiplo de 25, que... No. Porque aparte, también, siempre pónganse, cuando ustedes inventamos una regla de divisibilidad, pónganse el ejemplo, ¿sí? Porque algunos me dirían de 5 y de 10. Ya acá estamos en un problema, porque el 10 es múltiplo de 5, entonces decir que es múltiplo de 5 y de 10 es al divino botón, porque el múltiplo de 10 ya va a ser múltiplo de 5. Pero si yo digo, va a ser múltiplo de 10, no tengo que mirar acá, porque cuando miro acá, todos terminan en 0, y es lógico que terminan en 0, porque el 50 termina en 0. Pero si yo estoy afirmando que tiene que ser múltiplo de 10, ¿qué tengo que pensar? ¿En los múltiplos de 10? Entonces, ¿qué tengo que pensar?
10, 20, 30, 40, 50. Ya escribí 4 que no son múltiplos. Entonces, decir que la regla de divisibilidad del 50 es que van a estar en la tabla del 10, ¿el 10 es un divisor? Sí, no te lo voy a discutir, pero no va a ser el criterio de divisibilidad. El criterio de divisibilidad tiene que permitirme a mí poder, de entrada, mirando el número y haciendo el menor trabajo posible y sin hacer la cuenta de dividir, tengo que encontrar si ese número está o no está en la tabla. ¿Entienden? Entonces, si yo digo 8300 y les digo, este número está en la tabla del 50, y sí, porque termina en doble cero. Ahora, situaciones que tienen en los libros actuales para trabajar. 8321. Y les pregunta, ¿cuál es el menor número que tengo que sumar para que sea múltiplo de 50? Fíjense, esto es un problema, ¿sí? ¿Cuál es el menor número que yo le tengo que sumar para que sea múltiplo de 50? Entonces, ¿qué es lo que estoy esperando? ¿Cuál es la regla del 50? ¿Termina en doble cero o termina en 50? En doble cero ya, el más próximo que voy a tener, ¿cuál es él? Sería el 8350. Entonces, ¿cuánto me falta para llegar? 29. Espero no haberme equivocado. ¿Se dan cuenta? La diferencia de situaciones problemáticas que tenemos. No es el aplicar la regla de divisibilidad. Ya les digo, yo siempre me acuerdo de ese cuadro donde nos ponían un montón de números y teníamos que poner una X y saber si cumplía la regla. Eso es algo que nosotros lo aplicamos de forma metódica, como si fuera una maquinita, pero nunca entendimos por qué lo hacíamos. En cambio, si yo doy esta situación, lo mejor que yo puedo hacer es saber cuál es la regla de divisibilidad. Fíjense todo lo que el chico tiene que pensar, porque tiene que decir, bueno, el próximo número que va a terminar, va a estar en la tabla del 50, es el 8350, entonces me faltan 29 para llegar. También yo podría preguntarles, dentro de distintas reglas, ¿no? Porque algunas son rápidas para hacer esas preguntas. Yo le podría decir, si yo lo divido por 50, este número dividido 50, ¿cuánto me da de resto? No podés hacer la cuenta. La cuenta de dividir, obvio. Resto de 8321 dividido 50. ¿Y por qué, Matías? ¿Cómo lo sacaste? Fíjense, no sé qué, debe estar usando la computadora de otra persona y entonces me aparece Matías, me imagino, porque no me acuerdo de haber visto ningún varón. No, entonces, tranqui. Fíjense una cosa, yo no le dije, poneme tu nombre, así sé con quién estoy hablando. Bueno, fíjense que a la mamá de Matías, yo no le dije ni que estaba bien ni que estaba mal. No le dije ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Pero le pregunté por qué. Cómo ella de entrada me podía afirmar que era 21. Entonces, ahora Jessica me explicó cuál es su razonamiento. El último número era 8300. Por lo tanto, los 21 iban a sobrar. Entonces, fíjate, a lo que voy es siempre, ¿estoy trabajando criterio de divisibilidad? Sí, lo estoy trabajando. Y lo estoy trabajando, fíjense, aplico el criterio de divisibilidad
poder encontrar el resto, ¿sí? Encontrar el resto de la división sin hacer la división. El cálculo mental, ¿cuántas cosas aparecen ahora en esta pregunta absurda, chiquita y tonta que acabo de hacerles? ¿Sí? Sí, pero tienen que tener, como en este momento, toda la posibilidad de poder explicar por qué esto es de esta manera. ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Les pregunto, porque justamente ahora, esta mañana estaba corrigiendo los trabajos, creo que esto a todos los que lo habían mandado hasta el día de ayer se los había enviado, se los había corregido. Hoy corregí a la gente de turno mañana, pero por ejemplo, turno mañana, ya les digo, creo que había 19, creo que ya corregí 13, de los 13 no hubo uno que yo lo hubiera puesto aprobado. Porque por H o por B siempre tienen algo, y especialmente esto de decir el verdadero y el falso y sin justificar. Entonces, lo que yo les sugiero, obviamente, que si ustedes están haciendo la actividad, yo casi todos los días miro la mensajería. Si ustedes están haciendo alguna actividad y tienen alguna duda, no desperdicien enviarla, no desperdicien la corrección. Manden por mensajería la duda, así yo se las explico, de la misma manera que van a ver que cuando yo les corrijo, realmente les trato de corregir con lujo de detalles, cosa de que si ustedes tienen que corregir, no tengan tantos inconvenientes. Las dejo ahora porque me imagino que por ahí tienen otra clase. Lo único que les quiero pedir es que, ya se los puse, me parece que se los puse ya en mensaje, me pueden mandar documentos Word, me pueden mandar documentos de Google, que siempre lo único que tiene que tener cuidado es que darme la autorización para poder abrirlos. Me los pueden poner como imágenes adjuntas. Cuando sacan la foto como imagen adjunta, a veces quieren ahorrar la foto y hacen una sola foto y resulta que la hoja es muy grande y yo no la puedo ver bien porque no me permite un punto medio de ampliación. O me lleva demasiado grande o me lleva a la medida que ustedes la mandaron. Entonces a veces más vale hacer 2 fotos que mandarme una sola. Y cuando manden varias fotos, numérenlas para que yo pueda seguir el orden de la corrección, porque normalmente yo tengo en la cabeza cómo es el orden del trabajo, pero cuando empiezan que van de un lado y que van para el otro porque las fotos me quedan mezcladas, yo la verdad que me hago un lío bárbaro y me pierdo. Así que lo único que les pido es eso. Si mandan muchas fotos, mándenlas ya numeradas, así yo las abro en orden. Bueno, chicas, si no tienen ninguna pregunta más,